A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Gabriel Peña Sierra, es psicólogo de la Universidad de Pamplona, magíster en arte terapia de la Universidad del Desarrollo, con enfoque en procesos terapéuticos a través del arte en contextos clínicos y comunitarios. Es especialista en violencia intrafamiliar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, no sé si lo dije bien, perdóname, Gabriel. Tiene formación complementaria en psicoterapia y salud mental de la Universidad San Sebastián, además de ser facilitador en desarrollo personal con enfoque multiterapéutico en psicología humanista transpersonal del Centro Experiencial del Desarrollo Humano. Ahora sí, sin nada más que agregar, le doy el pase a Gabriel para dar inicio a la presentación y les deseo que disfruten mucho este seminario. Muchísimas gracias, Emily, por tu introducción, por todo tu apoyo y la gestión de Adipa para este proceso. Y sean bienvenidas y bienvenidos todos y todas al espacio el día de hoy. Voy a compartir la presentación y vamos a hacer un ajuste por aquí. Perfecto. Muy bien, y sean bienvenidas y bienvenidos, que veía un poco por el chat que nos contaban que estaban a lo largo de este hermoso país de Chile. Sé que hay personas tal vez desde otros países y otros lugares donde ADIPA tiene presencia, México, Colombia y otros países en Latinoamérica que hemos tenido la oportunidad de conversar con distintas personas, y lo interesante que esto tiene es el hecho de que como latinoamericanos, si podemos entenderlo así, somos ciertamente muy diversos, muy distintos y al tiempo atendemos a problemáticas afines o a intereses comunes, con miradas, por supuesto, propiamente individuales o personales que se configuran desde allí. Y el día de hoy nos convoca la posibilidad de conversar acerca de el arte y la creatividad versus la hiperconectividad y los likes. Y yo quisiera partir, un poco deteniéndome solamente en el título, en que les invito a pensar cuándo fue la última vez que pasaron al menos 6 horas sin usar su teléfono celular. ¿Cuándo fue la última vez? Piensa un poco en eso. Si hay alguien que lo haya logrado, puede escribir aquí en el chat, yo llevo 6 horas o un día o 2 semanas sin usar mi teléfono celular. En lo personal, muy a mi pesar, quisiera decir, pero se vuelve una herramienta tecnológica útil y es una herramienta de trabajo. Y es difícil que uno pase en el mundo moderno sin mirar el teléfono. En el teléfono está, no sé, el uso de tarjetas bancarias, aplicaciones de ese tipo, incluso el teléfono es capaz de calcular y cronometrar nuestro propio ritmo cardíaco, ciclos de sueño. Hay aplicaciones que sirven para ello. Están las redes sociales, que son todo un universo en ese mismo espacio. Es decir, tenemos un abanico interesante de posibilidades para ello. Aquí Felipe nos dice, nunca, nunca has estado sin el teléfono. Yo diría, bien dice Emily, cuando duermo, es como cuando uno se separa de ello. Es complejo, o uno trata los domingos, el fin de semana. Es interesante que en un tiempo el teléfono era tan ajeno, pero incluso ya se incorpora incluso dentro de la actividad onírica. Uno puede soñar que usa un teléfono celular. Y pensemos en el hecho que si nosotros y nosotras, como adultas y adultos, tenemos esta relación con la tecnología y saltamos de pantalla en pantalla, saltamos del teléfono a la computadora para trabajar, saltamos de allí a la pantalla del televisor, que posiblemente dentro de tu casa, departamento, donde vives, tienes a veces más de un televisor, si es que esto les sucede de esa manera. Entonces estamos como bombardeados de esta tecnología interactiva y esto que nos permite estar conectados e hiperconectados. Y entonces aquí surge la propuesta de entender cómo el arte terapia puede responder a las necesidades específicas en la infancia en esta era digital. Ahora bien, yo les invitaría, y que también me lo pueden escribir aquí en el chat directamente para generar este espacio interactivo y como bien en la introducción lo decías, ¿no? Como qué bueno que nos podemos ver y encontrar a lo largo y ancho de Latinoamérica y conectarnos con personas que no están en la proximidad y que hace la tecnología ciertamente esto posible, pero a la vez la tecnología, sus avances y la velocidad a la que esto ha ocurrido nos ha generado un montón de dificultades que no habíamos considerado. Si para nosotros, como adultos, es difícil establecer una distancia o tomar cierto autocontrol con la tecnología,
Pensar cuánto más lo es para un niño, una niña, un adolescente implica varios desafíos al respecto. Cuéntenme ahí en el chat si trabajan con niños, niñas, adolescentes, si de alguna manera tienen alguna posibilidad y alcance de intervención en ese mismo marco por distintos roles, como psicólogas y psicólogos clínicos infantojuveniles posiblemente, o desde las áreas de la salud, o desde las ciencias de la educación en distintos roles, desde la terapia ocupacional, el trabajo social o comunitario, o desde el genuino interés, porque uno también tiene hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, en distintos momentos del desarrollo, y uno se encuentra a veces eso, en el asado del domingo ya los niños no corren alrededor de la mesa, los niños están todos con su teléfono en la mesa. En algunos lugares sucede eso, o se convierte en una lucha para tratar de eh, lidiar o conectar con ello. Entonces, podemos hablar que hay una crisis de salud mental ligada a la hiperconectividad. Hay una crisis. Cuando yo uso esa palabra, y no quiero sonar alarmista y no quiero tampoco, y voy a hacer un spoiler final, no vamos a salir de aquí con la sensación neoludita, que es este rechazo a la tecnología. No vamos a salir con esa mirada, pero sí vamos a mirar esto desde un ángulo un poco distinto. No vamos a calificar a la tecnología como algo negativo y a la posibilidad de conexión como algo que no nos aporta, pero es entender que hay una íntima relación en cómo la salud mental puede ser perjudicada cuando estas herramientas de hiperconectividad se salen de control. Estamos en una era marcada por la inmediatez. Estamos ciertamente conectados total y constantemente en ese aspecto. Nos comentan aquí en el chat, énfasis en espacios de psicología educacional, enseñanza básica, trabajar con niñeces, adolescencias y atención disparada, y atención disparada gracias al celular, ciertamente. Teatro infantil y educación física en el área de motricidad, área educacional, es decir, distintos espacios en distintos elementos dentro del marco del ciclo vital. Y dentro de eso ocurre esto, como lo decíamos, nos ocurre a nosotras y a nosotros mismos. Nos encanta lo inmediato. ¿Cuántas veces has hecho una solicitud de algún pedido a domicilio y el domicilio no llega en una hora y tú te desesperas un poco? Ahí estoy tal vez hablando un poco de mí. A mí me pasa eso, cuando yo entiendo que el mundo tampoco es inmediato como al clic que yo le puedo dar a una aplicación. Pero el scrolling, que es esta práctica de pasar y pasar videos, que a veces no superan la franja de los 3 minutos, algunos duran 30 segundos, y eso ha creado un mecanismo neurobiológico muy singular que altera la configuración arquitectónica de la neurobiología que tiene sustrato para el fenómeno de la atención y la percepción humana. Si eso es capaz de hacérselo a un cerebro adulto, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, la circunstancia es un poco alarmante, diría yo, al menos para empezar a inquietarnos. Países como Suecia, por ejemplo, que habían implementado tecnología en niveles de educación desde la básica hasta niveles superiores, dieron marcha atrás y empezaron incluso a alentar la posibilidad de generar trabajos de intervención y prácticas docentes donde el niño y la niña vuelvan a escribir de puño y letra, que el niño entienda qué es lo que significa esa sensación. Les invito a pensar en esas experiencias, experiencias que uno ve con frecuencia en la práctica cotidiana del rol que desempeñas profesionalmente. Como docente universitario también me desempeño en la clínica, tanto clínica en psicoterapia clínica de adultos principalmente, pero trabajé con niños, niñas y adolescentes y también me desempeño como docente universitario. Y el año pasado me sucedió un fenómeno muy curioso, porque además hago docencia en psicología del arte y temas que tienen que ver con procesos creativos y artísticos. Y uno de mis estudiantes me dijo, cuando le pedí que tomaran un lápiz y un papel y escribieran, y eso era un ejercicio para todos, que escribieran en este lápiz y papel, él se sorprendió mucho y él pronunció un sentir que era propio, pero era el del grupo completo. Él me dice, yo no escribía de puño y letra desde que estaba en séptimo básico. Estamos hablando para esa edad, una franja entre los 13, 12 años, 14, un intervalo más o menos cercano a ello. Estamos diciendo que a partir de ahí él ya nunca, y ya estaba en la universidad, entonces ha pasado un montón de tiempo donde lo análogo, lo manual, salió un poco de su marco de referencia.
Esto ciertamente desafía las fronteras tradicionales de la intervención clínica con infancia y adolescencia. Estamos ante la instancia de preguntarnos cómo y de qué manera podemos ofrecer alternativas y construir posibilidades de herramientas y dónde refugiarnos un poco en este mundo hiperconectado y donde ciertamente la tecnología es un hecho que nos acompaña y también nos edifica y también nos aporta. Pero también hay que preguntarnos qué es lo que nos está tal vez quitando o qué es aquello el que se está viendo comprometido en ese marco. Entonces, en este viaje juntos y juntas nos vamos a proponer estas cuatro cosas. Vamos a comprender un contexto de la era digital, la hiperconectividad y sus efectos en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Esto lo haremos entendiendo que voy a citar algunas referencias basadas un poco en el abanico amplio de investigación lo más actual posible y con la actualidad muy entre comillas, porque mientras yo pronuncio estas palabras, muchas cosas sin duda en lo que a tecnología tiene que ver, como la inteligencia artificial, cambia segundo a segundo. Además, cuando yo hablo del contexto de la era digital, estoy tomando una postura, porque y yo creo que esa es la belleza de esto. Tú puedes, con esta mirada, construir una postura propia o entender lo que tu propio contexto te ha ido mostrando de lo que ocurre desde allí. Pero eh, hay muchos contextos, hay muchas posibilidades vinculadas a ello. Vamos a establecer un paralelo entre lo virtual, el Internet, las imágenes efímeras, porque si nos damos cuenta, lo que el Internet hace y fabrica en volúmenes asombrosos es un montón de contenido y de información que resulta particularmente trivial, casi inútil. Nunca la humanidad había hecho tantas imágenes como ahora. Segundo a segundo se cargan al Internet imágenes de forma alucinante, al tiempo que esas imágenes son desechables. Posiblemente ustedes como yo, uno tiene, no sé, grabaciones de los fuegos artificiales del Año Nuevo del 2017 que nunca las viste, pero están guardadas o cargadas en Facebook o en Instagram o en redes sociales. Imágenes que no terminan representando aparentemente mucho para nosotros. Eso en tensión con la materialidad, la plástica y lo sensorial y lo kinestésico, el volver un poco al cuerpo. Esa es la tensión que vamos a intentar establecer. Vamos a analizar recursos propios que la arteterapia posee, que ha desarrollado con una metodología basada en evidencia muy consistentes, con sustratos de intervenciones muy claros y que responden a las necesidades de la infancia y la adolescencia en la era digital en que vivimos. Y desde allí vamos a promover una reflexión que es transversal a todo esto sobre la creatividad y los procesos en sí que la creatividad propone como potenciales en la relación que es reparadora también para el quehacer profesional. Un poco qué hacemos ustedes y yo ante esta instancia desafiante que la era digital nos presenta. Entonces vamos a sentar algunos puntos. La frontera entre lo físico y lo virtual, en mi opinión, ya no existe. Antiguamente entendíamos que lo que ocurría en Internet era virtual, era ajeno a las incidencias de lo que a las personas les ocurría y que si algo ocurría en ese marco bastaba con cerrar, por ejemplo, tu red social, bloquearla, eliminarla o apagar el computador. Tú salías del Internet y volvías al mundo real. De eso estamos hablando, diría yo, hace unos 15 años o 10 con suerte. Porque actualmente lo que antes no era real, hoy día es otra dimensión de desarrollo del ser humano. A lo mejor ya esto lo han visto en los contextos con que se desenvuelven en la relación con niños, niñas y adolescentes. En mi consulta, por ejemplo, acompañando a un adolescente de 16 años, él me plantea un conflicto bastante singular que a mí me costó mucho trabajo entender. Y su malestar emocional y psíquico tenía que ver con el hecho de que sus amigos y sus compañeros lo habían sacado de Discord. Para quien no haya escuchado sobre Discord jamás, yo escuché de eso hace poco, porque ya tengo un poco mis años, aunque no se me notan, dicen a veces. Discord es una plataforma, una red social más, en las que es posible reunirse, crear salas parecidas en lo que entiendo a esta plataforma de Zoom, y a partir de esas salas generar espacios de interacción. Incluso algo que hacen los adolescentes y los niños que tienen acceso a redes sociales, incluyendo WhatsApp, por ejemplo, es hacerse videollamadas para acompañarse. Es decir,
se llaman por teléfono, dejan funcionando esta aplicación y siguen con sus vidas. Esa conexión de acompañarse con alguien que no está físicamente en ese lugar se experimenta real. Y para mi paciente, esa experiencia de ser desalojado de ese espacio virtual se experimentaba fuertemente como un abandono en la realidad, como una pérdida de espacio de socialización relevante. Y su problema era, por supuesto, fundamentalmente relevante. Para mí era difícil comprenderlo, porque un poco lo que le preguntaba y él me explicaba, en la vida real le seguían hablando. En el colegio nadie lo había segregado, pero no lo dejaban entrar a Discord. Y para él eso era un problema serio. En Internet está una imagen editada y construida y se está transformando en un escenario de una construcción de dimensión individual y subjetiva, donde también nos empezamos a preguntar cómo entendemos lo que es real. ¿Qué es lo que es real? ¿Es real mi imagen de Internet? ¿Es real lo que yo proyecto a través de esa plataforma o lo que yo intento alentar? ¿O lo que incluso modelos sociales nos presentan a través de ella? Por esa razón, el autoconcepto y la autoestima se vinculan directamente con ello. De nuevo, les invito a pensar esto en primera persona, en la propia carne. ¿Cuántas veces uno mismo como adulto se siente interpelado o se cuestiona por estas cosas? Porque tal vez no tuviste un like de alguien que querías o te quedaste esperando un mensaje que no llegó. Entonces pensemos en las relaciones que se establecen desde allí. Reconfigura las relaciones sociales, esta desvirtuación o desdibujamiento más bien de las fronteras físicas y virtuales. Vínculos virtuales reemplazan a los reales. Entendemos estas relaciones parasociales, personas con las que yo converso, yo me entero de la vida y entiendo y siento que participo de la vida de amigos y amigas con los que no hablo. Me entero de sus logros, de sus éxitos, pero pasa un poco el tiempo y yo no tengo una relación actualizada con eso. Parejas inician a través de aplicaciones y el acoso bajo el anonimato del ciberespacio también es vigente y es una problemática que uno comienza a ver directamente en los noviazgos o relaciones tempranas que establecen adolescentes en edades escolares. Esto ya sucede, sucede así. De hecho, hay estudios que demuestran que niños y niñas con acceso a tecnología hoy día pueden consumir contenido para adultos de categorías de tono bastante elevado, digamos, en una instancia que anteriormente por estadística ocurría más tarde en el siglo vital. Actualmente niños de 9 años pueden ser o haber sido ya expuestos a contenido para adultos de forma involuntaria que apareció dentro de redes sociales. Ese consumo masivo de contenidos desechables y esta sobreestimulación visual genera cambios estructurales en la atención, la memoria y el aprendizaje. Y cuando decimos eso, estábamos diciendo que ese fenómeno está cambiando la arquitectura de la biología del cerebro humano en vivo, in situ, con una experiencia completamente eh, anómala en cierta forma, porque el cerebro humano no está hecho para experimentar necesariamente la realidad al ritmo que la tecnología ha avanzado para ello. Entonces, esas fronteras parecieran desaparecer. Entonces, el bienestar digital es un problema de salud pública. Y vuelvo a esto de los datos actuales de junio de 2026. Voy a citar algunos elementos de estudios actuales, digamos, para finales del 2025. Llevamos 6 meses de este año, pero insisto, han salido más informaciones y al respecto de ello, la UNICEF en España, junto a la Universidad de Santiago de Compostela, investigaron un poco dentro de este mismo marco cuáles son los efectos que esto implica. Entonces, niñas y adolescentes de 10 a 20 años describe una generación hiperconectada, cada vez más consciente en un sentido de los riesgos, pero también más expuesta a la ansiedad, el acoso y la violencia digital. La mayoría de la evidencia disponible proviene de estudios europeos y latinoamericanos, y esta magnitud varía en función del contexto. Es decir, ya nos estamos, en cierta forma, haciendo cargo de comprender esta dimensión, pero el fenómeno avanza tal vez más rápido de lo que nosotros podemos comprender. Hablamos de una adolescencia sobre los 10 a los 20. De hecho, lo que entendíamos por ciclo vital de la adolescencia se ha extendido rápidamente. Entonces, hoy día uno puede perfectamente encontrar una persona que se entiende legalmente adulta de 26 años siendo un adolescente, incluso más cercano incluso a los 30, porque las adolescencias han
transformado la perspectiva de lo que la autonomía se propone. La adultez no es un fenómeno numérico, no es solo cuando tú obtienes una cédula, un RUT, un documento, un DNI, como se llama en tu país, para tener acceso a ciertos elementos de la vida adulta. Entonces hay cifras y esas cifras son alarmantes. Un 14,2% del alumnado, esto estamos hablando de estadísticas globales de escolarización en España, al menos dentro de ese mismo país hispanohablante, presenta síntomas claros de malestar psicológico y emocional. Es decir, estamos hablando que adolescentes y niños ya presentan tempranamente en un 14% malestar emocional y psicológico. Y es una cifra muy elevada, bastante complejo entender que esto está también conectado con la experiencia de hiperconectividad que viven las personas. Un 13,7% reporta síntomas de ansiedad, un 13,1% sintomatología depresiva y un 9,1% somatización, algún tipo de respuesta fisiológica en interacción con la tecnología o con lo que ocurre desde allí. El malestar es mayor entre las mujeres y aumenta en los niveles educativos superiores en una curva estadística de proyección. Lo que estamos diciendo aquí es que aumenta las cifras y la estadística concreta de expresiones de sintomatología psiquiátrica. Estamos hablando de una pandemia, llamémoslo así, de una comprensión de lo que va esto, si esta tendencia se mantiene y aumenta en el tiempo, de forma alarmante, al menos por tener esa referencia. Dentro de ese marco, la hiperconectividad en relación a los procesos cognitivos, todos los procesos que para, por ejemplo, a todos, por supuesto, nos resultan relevantes, pero es la interacción directa que un docente, una docente tiene con niños, niñas y adolescentes. Implica, y esto posiblemente a ustedes les ha ocurrido, a mí me ha pasado, el solo hecho de tener el celular cerca, incluso apagado, se asocia a un peor rendimiento cognitivo en jóvenes, reforzando la idea de una atención fragmentada por la presencia del dispositivo. ¿Cuántas veces andando por la calle o en tu propia casa tú te ves impulsado a tomar tu teléfono para ver quién te está escribiendo y no te escribe nadie? O uno oye vibrar el teléfono o lo siente vibrar y es una pseudoalucinación, en cierta manera, respecto a tu conexión con ese aparato. Esta hiperconectividad tiene un efecto directo con la posibilidad de autorregulación emocional, la toma de decisiones, la atención sostenida y el procesamiento crítico de la información. En ese sentido, algo que aquí ocurre que es muy interesante y que posiblemente, insisto, piénsenlo en su propia experiencia. Uno incluso encuentra estos comentarios por internet, ¿no? Como por ejemplo en un video triste, alguien dice de algo similar a, no sé, llorar por extraños es mi pasión. Y lo comentan como con cierto humor. Pero a lo mejor te ha pasado que tú saltas de un video de 30 segundos en el que te estabas riendo mucho a un video que te pone muy triste, a un video que te da miedo, a un video que juega con la configuración del sistema límbico a una escala compleja. Entonces, tu estado anímico genera una sensación o una suerte de bombardeo que además altera la adrenalina, la noradrenalina, la oxitocina, la dopamina como receptores del propio proceso de estímulo. Este scrolling infinito y esta bajada constante de reels o de videos de cualquier índole se siente directamente como un juego de máquinas tragamonedas por la sensación adictiva que resulta. ¿Qué próximo video bueno voy a encontrar que me provea sensaciones más inmediatas? Dentro de ese marco, la teoría de la comparación social ayuda a explicar por qué la exposición constante a otros en redes sociales genera sentimientos de inferioridad y frustración. Todos en Internet son felices, todos son muy guapas y guapos, todos son exitosos, todos son fantásticos, todos van a vacaciones a lugares increíbles. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y uno dice, pero yo vivo en mi casa y no salgo a ninguna parte y estoy comiendo demasiado y no estoy en mi mejor momento. Y eso es una cosa que te interpela de formas profundas. Esto, hablando de adultos, pensemos lo que le hace a un adolescente que está intentando construir su identidad en ese nivel. Ya se investiga sobre TDAH inducido por pantallas y baja tolerancia a la frustración. Ya hay investigaciones al respecto.
Estas pantallas activas constantemente generan una sensación de recompensa, como les contaba, y esa recompensa en lo constante genera un patrón de búsqueda de estimulación. Es una suerte de círculo o de ciclo nocivo, un ciclo que se repite y se retroalimenta entre sí. Cuando este uso es prolongado, estos dispositivos aparecen dificultades en la regulación atencional y la impulsividad asociadas a la maduración del lóbulo frontal. Como les decía, estamos ante una circunstancia que está afectando la naturaleza del desarrollo sano y normal en las curvas de parámetros de normalidad, que significaría crecer con experiencias más directamente implicadas. Niños y niñas modernos y modernas, al menos en las grandes urbes, no tienen, por ejemplo, ni idea de dónde vienen, por ejemplo, las verduras. Escuché una anécdota muy particular de una niña que ella asumía que las cebollas aparecían en el supermercado blancas y brillantes tal cual. No entendía que crecían en la tierra. O la sensación de cultivar o del hecho de escalar un árbol. Esas experiencias los niños y las niñas ya no las experimentan. Aquí hay algo importante, un matiz relevante. Mi intención, insisto, ni es alarmarles, mi intención tampoco es terminar la conclusión, vamos a acabar con toda la tecnología y volvamos al campo. No, no quiero decir tal cosa. Y aquí esto es relevante en términos científicos porque hay una correlación. Hablamos de correlaciones, no de incidencias directas. No estamos diciendo que la causalidad es específica y concreta porque hay otras explicaciones familiares, socioeconómicas, comórbidas. No hay una causalidad lineal o simple. Y como lo decíamos, porque los contextos son todos muy distintos. Escogí esta imagen, además hecha con IA intencionalmente, porque la IA cuando genera imágenes, a lo mejor tú has hecho tu foto Ghibli de la imagen y no hay nada de malo en ello, o yo al menos no tengo una crítica al respecto, pero la estética visual del arte que hace la inteligencia artificial me parece muy simpática, ¿no? En el arte hay un concepto del horror vacui, como el horror al vacío, que en el barroco llenaban de un montón de elementos decorativos y no había un espacio vacío que llenar. Si ustedes se fijan, la IA, incluso para hacer flyers o publicidad, hace eso. Te tira un montón de información encima, como un poco en esta imagen. Y uno no puede distinguir lo accesorio de lo relevante, uno no puede entender el foco de la imagen, uno se queda un poco atrapado, atrapada en ese lugar. Y eso efectivamente va a afectar la manera en que mi proceso atencional y de aprendizaje se va a ver afectado. Vivimos en un tiempo de identidad líquida, filtros y validación externa. La construcción de la identidad en la adolescencia, que es uno de los hitos concretos de ese momento del ciclo vital, bajo la perspectiva de distintos aspectos de la investigación del ciclo vital, pero citando, por ejemplo, a Erickson, es la tarea de la etapa de la adolescencia, ¿no? Desarrollar la identidad. ¿Cómo desarrollo yo una identidad que se está viendo mediada por un yo digital, que además es ideal? De nuevo, todos en Internet son fantásticos y yo no. Entonces, eso crea una tensión en cómo yo me entiendo a mí mismo. La dismorfia del selfie, que se ha acuñado ese término, describe cuando la persona empieza a preferir o exigirse parecerse a su versión filtrada, filtros estéticos, ajustes, lo que se vincula con mayor ansiedad o insatisfacción corporal. De hecho, hay casos, uno en México muy puntual, de una persona joven que desapareció y estuvo un tiempo desaparecida y usaron unas fotos para ubicarla de sus redes sociales. Y cuando encuentran a esta persona, ella no se parecía a sus redes, esas fotografías, no era ella, era otra persona, con muchos filtros. Más allá de las bromas o la posible escarnio público que eso tuvo, o la dificultad técnica que eso pueda implicar, la seriedad de esto es como que yo ya ni siquiera puedo relacionarme con mi propia imagen. Mi propia imagen me resulta ajena. Hay una discrepancia entre quién soy yo y quién soy en la realidad. Y esa tensión se amplifica cada vez más y dentro de eso mi propio algoritmo me entrega más y más información. Entonces, la lógica de una suerte de narciso que se miraba en este lago y caía al lago y se ahogaba, que de ahí viene un poco en esta versión simplificada que les acabo de mencionar, la comprensión del narcisismo como mecanismo de construcción psíquica, caemos hacia el abismo de esa pantalla oscura, podríamos decirlo de esa manera.
Y aquí yo les planteo esta pregunta. ¿Qué manifestaciones de todo esto que yo he contado brevemente y podría seguir diciendo más cosas? Ansiedad por el like, baja tolerancia a la frustración, dificultad para sostener la atención, identidades que cambian según el filtro. ¿Qué de todo esto que yo he dicho ustedes ya han podido observar en su propia práctica? Piensen en esta última semana, con los niños, las niñas, adolescentes que han visto o niños cercanos. ¿Cómo han visto esto directamente desde allí? Entonces, aquí comenzamos a instalarnos en el terreno del arte para pensar cómo el arte se convierte en un antídoto neurofisiológico a esta imagen efímera. Cuando hablo de antídoto neurofisiológico es instalar un mecanismo de una práctica y una experiencia como lo es el arte que transforma la neurofisiología que está en contraposición con estas otras experiencias, no para anularlas o descartarlas, sino para enriquecerlas. Entonces, frente a una imagen que se borra en 24 horas, como una historia de Instagram, o el scroll infinito de pasar videos, vean su estadística, por ejemplo, de cuánto tiempo pasaron la última vez en Instagram. Yo cuando vi mi propia estadística alguna vez quedé sorprendido. Horas de un solo día, horas, muchas, conectado directamente a una aplicación y no recordaba haber visto el video concreto. Era como que estaba ahí, en una especie de trance. Esta validación instantánea, en eso el material físico y el proceso creativo se presentan como un contrapunto. No se trata solo de una vía de escape, sino directamente una experiencia que va a reconstituir directamente la lógica de cómo mi cerebro se relaciona con materiales, circunstancias y a nivel de la relación, cómo a veces lo digital nos deshumaniza. El objetivo, insisto, no es que digital malo, analógico bueno, sino cómo funciones psicológicas distintas pueden ser convenientemente articuladas o conectadas entre sí. Esto pensando que incluso actualmente ya hay intervenciones de arte terapia usando IA generativa y usando imágenes de IA generativa. Entonces, ¿qué es lo que la arte terapia propone? El arte terapia propone en la voz de Eva Marxen, que es una arte terapeuta argentina. Ella parte de que, y de destacar un poco este concepto que es universal al arte y en lo concreto a la función terapéutica que provee, que es que yo puedo distanciarme estéticamente de una imagen. Y esto es un fenómeno, este distanciamiento estético, algo transversal a todas las terapias expresivas, a la danza terapia, al psicodrama, por ejemplo, y al margen del dramaterapia con el uso del teatro, a la musicoterapia, por ejemplo. Y es donde yo puedo hablar de lo que me duele o de lo que me conflictúa sin directamente hablar de ello. Las imágenes se convierten en un recurso para ir de manera indirecta y desde ese mismo marco ofrecer seguridad. Quienes hacen terapia infanto-juvenil en marco de la clínica y colegas, les respeto profundamente porque sé lo desafiante y lo hice un tiempo y después ya me dediqué a la clínica de adultos, pero recuerdo lo difícil que es tal vez establecer el diálogo con un adolescente que a lo mejor, incluso en la psicología educacional, que va a tu consulta, a tu box o a la relación contigo y no quiere estar ahí y no te hablan, por ejemplo. En esto el arte pudiera ser un recurso interesante. Generará la posibilidad de construir contención, donde se pueda como establecer un contrapunto al respecto. Las arteterapeutas Riley, Daley y Morilla hablan del proceso creativo y de un proceso creativo que no se expone. El proceso creativo es un aspecto fundamental para la arteterapia, pero lo es para toda comprensión del arte. Y es que vivimos en un momento en que todo lo que hacemos tiene que ser publicado y como si no se publicase no existe. Por ejemplo, uno va a comer y le saca una fotografía a la comida. Ese fenómeno ya no ocurre mucho. La generación, actualmente la generación Z y los alfas están cambiando algunas cosas al respecto, pero era muy millennial, por ejemplo, esto de sacarle fotografías a lo que uno comía, ponerlo en internet y exponerse en redes sociales. Está ocurriendo un fenómeno inverso. Hay adolescentes que ya no publican nada o publican fotografías donde se ocultan el rostro, porque hay desde allí una reflexión sobre cómo están vivenciando estos escenarios. En la adolescencia, este proceso de creación es meditado, individualizado y no verbal. Verbalizar lo creado es siempre una elección voluntaria del joven. Esto es algo que se instala como un encuadre de la arteterapia
y donde al tener yo la libertad de no tener que exponerme socialmente, me permite comunicarme desde ese ángulo. Es lo opuesto a las redes sociales. No necesito publicar las fotos de lo que estoy haciendo o de una obra de arte o de un dibujo para obtener aprobación o crítica de nadie. Es una experiencia plenamente autoexpresiva y directa conmigo mismo. Y eso implicará la posibilidad como eso se vuelve en sí una herramienta de autoconocimiento. El arte proporciona alivio, catarsis, el mismo ejercicio del juego que provee. Es un muy buen elemento para que dentro de esto haya un proceso de desarrollo emocional que pueda incluso reparar lo que ha sido afectado. El arte implica la posibilidad de anclar la atención en el momento presente. Traer tu atención de regreso al aquí y a la ahora y que los materiales a nivel sensorial te van a permitir que eso ocurra tanto entrena la capacidad de la atención sostenida como función cognitiva y a su vez genera una retroalimentación positiva en el marco de la expresión emocional o de la vivencia de las emociones propiamente tal. Muchos incluso de los mecanismos que se instalan para la regulación emocional en materia, por ejemplo, de hacer intervención sobre crisis de pánico o el manejo de la ansiedad, tienen mucho que ver con volver a los sentidos este famoso ejercicio, ¿no? De identificar objetos que puedas ver, olores que puedas percibir, tocar ciertos objetos, volver un poco al cuerpo, es lo que permite generar una sensación de ancla al presente y manejar, y puede ser útil para manejar ansiedad o tendencias disociativas en niños específicamente, pero esto incluso aplica para adultos. Se ha demostrado, y esto en un ensayo controlado en mujeres adultas, la reducción de síntomas ansiosos y efectos moderados en la mejora de estrategias de regulación emocional mediante la arteterapia. Entonces, es la evidencia de que estas intervenciones pueden surgir desde allí. Creando esta tensión entre lo virtual y efímero versus lo material y lo sensorial. En lo virtual hay una imagen que se borra rápidamente, hay una validación inmediata y un algoritmo que traza la tendencia de lo que a ti te debiera gustar. Incluso se ha visto cómo niños y adolescentes que ya tienen unos indicadores o que puntúan indicadores de alteraciones en el ánimo y que posiblemente experimentan ya rasgos depresivos, cuando consumen redes sociales, su propio algoritmo termina reforzando el patrón de la tendencia de ese contenido que pueden observar. Posiblemente les ha pasado que a veces uno está tal vez más triste o atravesando un duelo o una ruptura y tu algoritmo te muestra contenido de ese estilo, que es triste, autocomplaciente, autocrítico y eso es altamente complejo porque eventualmente puedes tener en tu propia mano algo que está directamente alimentando tu propio malestar. Esta identidad es tan inestable que ofrece múltiples versiones del yo, la sobreestimulación visual y saturación de colores, un cuerpo ausente de la pantalla, implica que desde lo material y lo sensorial uno se puede encontrar en una validación y en la construcción de una relación terapéutica para que eventualmente haya un humano que te contraste, que te confronte, no la idea abstracta de unos eh, seguidores o una comunidad en Internet que puede estar como carente de un contacto directo a nivel afectivo. Estrategias como el autorretrato, el collage, que implican la posibilidad de pensarse en la imagen propia, de cómo yo puedo aprender a establecer encuadres, formatos, contención dentro de los mismos materiales directamente. El cuerpo que está implicado, las manos, la postura, el tacto. Yo para crear una pintura necesito moverme, mover un pincel en un papel, estirar la espalda, encorvarme sobre un papel. Eso cambia la perspectiva de la sensación de mi propio cuerpo versus simplemente estar acostado mirando mi teléfono por varias horas, que a un niño, niña y adolescente les puede ocurrir tal cosa. Entonces, el arte como proceso es un entrenamiento para la espera. Si ustedes han tenido la oportunidad de pintar alguna vez, se habrán dado cuenta que es un proceso pausado, calmado. Bueno, a menos que pintes con acrílico y eso va bastante más veloz, se seca bastante pronto, pero en la práctica es bastante más pausado que un video de internet.
La resistencia que generan los materiales son en sí mismo un entrenamiento para la espera y por tanto para reeducar el patrón de respuesta a la inmediatez que ofrecen las redes sociales y por tanto se configura como una herramienta reparadora de cómo los niños se relacionan y los adolescentes con estos aspectos, incluso para nosotros mismos. Entonces vamos a hablar de familias de recursos, como de grupos, aunque esto lo vamos a profundizar ciertamente más en el curso. El curso aborda como grupos específicos de problemáticas y de técnicas, pero implicará que a partir de un diagnóstico, un fundamento teórico, no tratamos esto en marco de generar técnicas, ciertamente ofrecemos herramientas muy concretas, pero al menos mi perspectiva desde un espacio de aprendizaje como este mismo seminario no es decirles qué hacer, sino ampliar su mirada sobre lo que ustedes ya saben. Posiblemente esto es algo que les resuena, sus propias intuiciones van más allá de lo que yo pueda decir y enhorabuena, eso es así, porque la idea es intervenir y generar que esta práctica que ustedes ya desarrollan en distintos roles pueda ser alimentada con técnicas documentadas, con herramientas con unos fundamentos específicos y que han demostrado que generan beneficios directos pensadas para todo esto que hemos dicho. Entonces, ahora solo por mencionarlo, podemos hablar como de cuatro familias de circunstancias y respecto de qué hacer con ellas. Podemos hablar de ansiedad digital y frustración, de todo lo que tiene que ver con el componente ansioso que generan las redes sociales, de la identidad y los filtros que uno puede establecer con estos recursos que el Internet te provee y las intervenciones de estar expuesto o expuesta ante una cámara, la soledad y los vínculos versus a que esta hiperconectividad nunca había hecho que uno se sintiera tan solo. Uno puede estar aparentemente en contacto y a un WhatsApp de distancia de una persona, pero en la práctica esa persona no está ahí y a lo mejor si no te contesta te produce inquietud. Entonces eso también es algo que se presenta dentro de esa situación. La atención, la regulación emocional y dentro de marcos de trauma en el componente más de lo no verbal que pueden estar implicados desde allí. Entonces, ¿cuáles recursos de arteterapia podemos ocupar para ansiedad digital y baja tolerancia a la frustración? Podemos trabajar con arte y materiales que ofrezcan resistencia, arcilla, plastilina, témpera, espesa, es decir, materiales como en la plástica permitan exponerse gradualmente a la imperfección y al error sin que se pueda deshacer, como lo que ocurre en una pantalla, sin que haya control Z. Yo agarro, si estaba creando un vaso con arcilla y de repente lo aplasto de más, se aplastó, tengo que hacerlo de nuevo. No le puedo dar control Z y se arma otra vez. El uso del encuadre, formatos, contenciones y soportes generan una sensación de delimitación de bordes. Recursos como la caja de arena frente a la sensación de vacío o la sobreestimulación que las redes sociales proponen. El caldeamiento corporal, es decir, la aproximación y el aprestamiento a una experiencia directa, respirar antes del trabajo plástico para volver al cuerpo, para bajar el nivel de activación antes de crear. Quienes son docentes o trabajan en espacios escolares sabrán lo particularmente intenso que es ser el profesor o la profesora que va justo después del recreo, cuando los niños llegan de correr. Volver a capturar la atención de ese cuerpo en movimiento es muy complejo. Y el arte puede ser una forma de volver desde ese marco, comprendiendo que el arte no es una asignatura, el arte es algo con lo que uno puede aprenderlo todo, literalmente todo. Matemáticas, lengua, ciencia, tecnología, todo es posible ser acercado desde el arte. Entonces, hablando en el marco de la adolescencia, identidad, filtros y autoimagen, trabajar el autorretrato con materiales plásticos, collage, pintura, dibujo, incluso usando tecnología. Todos los adolescentes tienen teléfonos. Entonces uno puede hacer un ejercicio de fotografía con su teléfono o de intervención, incluso con inteligencia artificial. Por eso les decía yo que no íbamos a decir que no es que eso esté mal, vamos a encontrar cómo afinamos eso. Y cómo hacemos un ejercicio sano de autoobservación que tenga una intervención en este marco terapéutico y que contraste el yo idealizado con un yo real. Alguna vez en una intervención que alguien realiza con fotografía, había un trabajo que se hizo con adolescentes donde se proponía el ejercicio de que ellos se hicieran esta selfie que a lo mejor publicarían en sus redes sociales y que a su vez se hicieran una
fotografía normal, incluso alentando mirarse mal, entre comillas. ¿Y qué pasa un poco con eso? ¿Qué es lo que se pone en tensión? El trabajo con máscaras es un excelente recurso para trabajar identidad en todo orden, no solo en la adolescencia específicamente, pero contrasta con la máscara más física que se puede tocar, modificar y quitar, versus esta imagen superflua digital que simplemente desaparece ciertamente. Cartografías de identidad mediante el collage y el autorretrato terapéutico, indicadas cuando hay fragmentación identitaria, por ejemplo, asociada al uso intensivo de redes sociales. Uno pensaría que estas cosas no ocurren o ocurren en un margen muy superior, pero hablando de relaciones parasociales, ocurre a veces que adolescentes experimentan como propias vivencias de famosos, por ejemplo, gente de la farándula con la que no tienen ningún contacto. Y eso, hablando en clave de los influencers, porque los influencers hablan generando incluso una relación parasocial uno a uno medio adictiva. Le hablan a su comunidad, te dicen que participes, que hagas determinadas cosas. Y eso genera un poco esa misma difusión entre un escenario y el otro. La soledad, la pertenencia y los vínculos se pueden trabajar con el uso de objetos encontrados y los ensambles y crear ensamblajes directos para identificar material y materializar redes de apoyo reales o simbólicas. Un objeto encontrado, y eso es algo de lo que conversaremos en el curso, es un elemento que uno puede retomar de la calle directamente o traerlo de su casa, pero al ser un objeto también se puede transferir y eso es lo que establece relaciones vinculares, como por ejemplo regalar una piedra o regalar una flor, que es como un objeto que transita la noción de quién soy yo hacia el otro. Trabajo grupal, murales colaborativos en contextos escolares, por ejemplo, pero también comunitarios para abordar convivencia y el ciberacoso desde la co-creación en lugar de la cultura de la cancelación. Vivimos en el periodo de la funa, en la época de funar a las personas como una especie de sanción social, pero una sanción además, no voy a entrar en el terreno de que si la funa es legítima o no, y casos donde a lo mejor ha resultado la única forma de hacer cierta justicia, si lo podemos entender así, pero sí decir que actualmente a las personas les da cierto temor exponerse también a riesgo de terminar cancelados. Hablando de ciberacoso, conocí un caso donde niños en todavía no en grados superiores, tienen un chat de WhatsApp donde además tú puedes hacer participar a la inteligencia artificial de Meta, que aparece el chat de Meta dentro de un grupo, a lo mejor lo han vivido, lo han hecho de alguna forma, y estos niños empezaron a usar fotografías de ellos mismos para molestarse dentro de ese chat y etiquetaban a Meta y le decían a Meta, haz lo tuyo. Y Meta ya había sido entrenado y lo que haz lo tuyo era que terminaba haciendo bromas bastante hirientes sobre los niños. Lo que estoy diciendo, que a mí me sorprende, es que fueron capaces de entrenar una inteligencia artificial para hacer bullying, para hacer acoso escolar, porque había niños afectados por esto. Entonces, es un fenómeno serio. Hay una narrativa secuencial que se puede construir a través de narrativas visuales y que permiten crear una experiencia dentro del mismo marco, trabajando cuando ocurre la exclusión o el acoso. La atención, la regulación emocional y el trauma implicará el uso de pinturas con materiales fluidos, por ejemplo, grandes formatos para tolerar el error y atrever a ensuciarse, es decir, volver a tomar el mundo, diría yo, con las manos directamente. No tener la sensación a través de una pantalla. Juegos con cartas, cartas ilustradas, es decir, las posibilidades en esto son muy amplias. Y pensando en clave de experiencias de trauma, incluso el mismo bullying sistemático, el acoso escolar puede crear experiencias eventualmente traumáticas para los niños. Oportunamente puede ser reparador usar arte para intervenir en ese marco. Pensando aquí en el rol del arte terapeuta, y hablo del arte terapeuta en tanto que esto procede de la lógica de la disciplina, pero estoy hablando aquí del rol del psicólogo, psicóloga, psiquiatra, docente, arte terapeuta, es decir, tú quien me escuchas, no pretendemos interpretar estas obras, sino acompañar que el proceso creativo ocurra, alentar a que se descubra la persona a sí misma y los significados que puede construir desde allí. Frente a una generación
entrenada para ser evaluada constantemente, el establecer una postura que no evalúe, creo que ya es en sí mismo profundamente liberador, donde lo importante es el camino y no el resultado estético que eso provea. Hay evidencia de respaldo, por supuesto, y me parece pertinente decir que es algo que, por supuesto, en la responsabilidad lo manejamos con prudencia clínica. Si bien es cierto que hay investigaciones que en el contexto escolar favorece el uso de la arteterapia, dentro de eso mismo también hay intervenciones en maltrato infanto-juvenil, donde se reportan ciertos elementos. Hay ciertamente como entender que estas investigaciones en desarrollo, ciertamente no sería difícil un poco que el marco del mismo arte y el bienestar que provoca tenga algún grado nocivo en contra, pero hablo de cierta prudencia en invitar a pensar en esto, en honestidad metodológica. Hay robustez metodológica, ensayos controlados, pero se concentran mayormente en estrés postraumático y trastornos relacionados con trauma. En eso hay mucha investigación. Lo otro está un poco en ciernes, como por ejemplo ansiedad en población infanto-juvenil. La evidencia del uso del arte terapia es alentadora, pero nos falta trabajo. Es decir, por esa razón creo que es valioso que todos aquí presentes conozcamos que esto ocurre y que tu interés por esta área se profundice para que contribuyamos a investigar y desarrollar conocimiento al respecto. Esto no resta valor clínico, pero invita a sostenerla con honestidad metodológica frente a un público de profesionales o frente a la circunstancia dentro de eso lo que implica cómo yo tomo herramientas de esto y qué hago yo con ello. Estando en el final, y esto invitando a pensar nuevamente en cada una, en cada uno. La creatividad establece una relación reparadora para quien acompaña también niños, niñas y adolescentes, es decir, una relación contigo mismo. No es solo para aplicar con los usuarios o pacientes. Yo uso esta palabra aquí, pero en marcos metodológicos más amplios podemos hablar, claro, de los estudiantes o los usuarios de una forma tal vez no tan clínica en rigor. Pero podemos entender que el arte es un proceso de autocuidado que puede sostenerte a ti misma, a ti mismo también, frente a esta misma exposición e hiperconectividad y desgaste clínico. ¿Cuántas veces no llegamos a la casa después del desgaste del trabajo? O si, por ejemplo, hacemos teletrabajo y telemedicina, por ejemplo, apagamos el computador y nos conectamos al teléfono. Es decir, tal vez entrar en en la sensorialidad sería algo que posiblemente sea más beneficioso. Citando a Klein, donde refería que el arte antecede la palabra, lo esencial es entender que la obra ocurre primero y después uno hace consciente cosas al respecto. Quería poner esta cita aquí para entender que ciertamente es imperante volver, diría yo, a los sentidos. Y les dejo estas preguntas. ¿Qué lugar tiene hoy en la propia práctica profesional, en la suya propia, un proceso creativo que no está evaluado? No es porque sea una cátedra de clase, no es porque tengamos dentro de ese mismo marco que rendir o publicar o mostrárselo a nadie, que no tenga métricas. Esto de las métricas, ¿cuántas personas vieron mi historia, la historia que publiqué? ¿Cuánta gente le dio like a mi dibujo? Cuando eso en realidad puede que no sea tan importante. ¿Cómo podría ese espacio convertirse en un recurso de sostén frente al desgaste de trabajar con las urgencias de la era digital? Esto pensando en ti, quien me escuchas. ¿Cómo te puedes cuidar usando arte como una puerta de entrada y de acceso a ti misma y a ti mismo? En simple, tres ideas. La hiperconectividad transforma la atención, la identidad y el vínculo en la infancia y la adolescencia. Esto ya lo confirma la evidencia, como lo revisamos ahora, y es un problema relevante que atender. Es un desafío que ustedes ya vivencian. Frente a todo esto, lo digital, lo efímero y lo cambiante, lo líquido, como se describe también desde reflexiones en la filosofía contemporánea, el proceso creativo entrena justamente lo contrario, lo que justamente esto no ocurre desde allí. Esperar, tolerar el error, una identidad que no depende de un algoritmo. Y el arte terapia como disciplina cuenta con recursos concretos para estas temáticas y puede ser beneficiosa para ti misma y para ti mismo. Así que esa es un poco la idea que quería plantearles el día de hoy, siendo una idea
posiblemente por unos ángulos ambiciosa, pero por otros también dentro de este planteamiento de lo que puede ser muy interesante conversar desde allí. Así que gracias por ello. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Quien tenga alguna duda, yo creo que por el tiempo alcanzamos a responder unas tres preguntitos. Puedan Ujú, levantar la mano y le doy para que puedan reactivar su audio. ujú, ujú. Cote, ahí te estoy dando para que puedas reactivar tu audio. ¿Acá estoy? Ah, Sí, te Hola, Cote, escuchas ¿cómo perfecto. estás? bien. Excelente presentación. Creo que se nota tu pasión por el tema y el arte terapia. Así que muchas gracias por eso. Ujú. Mi pregunta se va un poco o sea, tiene que ver con el arte terapia, pero en otro ámbito, que es el Ajá, tema de la adicción de las drogas en ok. adolescentes y adultos. Entonces, Ujú, respecto a esto, si cabe la pregunta, quería saber, o sea, y en la línea de que la adicción a sustancias probablemente libera dopamina, no soy experta en adicciones, pero al igual que en este caso eh, la, el- las tecnologías y el uso de redes sociales. ujú, Entonces quería saber cuál es el posible, o sea, las consecuencias o los efectos positivos que podría tener la arte terapia en esta área o en población. ujú. Y cuál sería el posible abordaje y tips para abordar en este ámbito, por favor. Perfecto. Es una muy buena pregunta, Cote, porque básicamente el patrón de la conducta adictiva es idéntico a la conducta que se precipita porque afecta el sistema de recompensa del cerebro sobre los estímulos como se proporcionan en orden a lo digital versus en orden al consumo de sustancias, guardando algunas proporciones. En el consumo de sustancias hay una alteración biológica directa en cuanto a de qué sustancia se trata, porque hay ciertos parámetros de la adicción que son correlaciones de adicción más en el plano de lo psicológico, pero otras son adicciones biológicas. Por poner un ejemplo, en algún punto la nicotina, por ejemplo, generará una instalación donde tu cuerpo es como si necesitara la nicotina, o con cualquier otra de esas sustancias en cualquier orden. En esto, la experiencia, porque no estás ingiriendo nada que altere tu biología en ese orden, pero sí estás en la interacción de un estímulo que, bajo el mismo mecanismo del sistema de recompensa del cerebro, va a estimular la constante exposición a esta circunstancia. Por esa razón, hay adicción a la tecnología, como la hay a los videojuegos. Con esto no digo que los videojuegos son malos, porque hay, por supuesto, diseños e investigación donde se ha hecho intervenciones con videojuegos y los videojuegos resultan bastante beneficiosos cuando se intervienen de ciertas maneras. Todo exceso es negativo. No me daría el tiempo para entrar a profundidad en ese mismo marco, pero sí hay intervenciones arteterapéuticas y experiencias documentadas y conozco grandes amigos y amigas y que son colegas arteterapeutas en orden a formaciones previas desde psicología o trabajo social o medicina que trabajan en comunidades terapéuticas de rehabilitación de drogas. Y es muy interesante lo que desde allí resulta porque más o menos lo que mencioné aquí es lo mismo que ocurre dentro de la rehabilitación. Aprender a posponer, por ejemplo, el impulso al consumo ocurrirá sobre mi capacidad de sostener este impulso del malestar que convoca. El craving por consumir sustancias es muy similar al deseo de ver o de consumir contenido en lo virtual y entonces en la práctica o una práctica artística que te reconecte en ese nivel con todo un poco lo que ya conversábamos va conectado desde allí. Entonces esa sería un poco la conexión desde ese lugar. Pero sí hay experiencias más amplias y específicas, así que se podrían ciertamente consultar esas experiencias que han sido compartidas. Hay una revista que es la revista de Arteterapia, se llama Papeles de Arteterapia, que es de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene ahí un buscador y uno puede escribir, y publican hace mucho tiempo y es de las revistas de publicaciones en español más grande que hay como banco de datos. Así que es fascinante lo que ahí puedes encontrar sobre ese tema, sobre arte, terapia y rehabilitación en consumo de drogas, comunidades terapéuticas o cosas en ese orden.
Leer experiencias de cómo se hace creo que es muy, muy valioso porque te da muchas ideas. Uno a veces, yo creo que para eso es compartir el conocimiento, o al menos yo soy fiel defensor de que el conocimiento no es de nadie. Uno llega primero a entender ciertas cosas. Entonces, poder compartir cómo se hace y cómo funciona, creo que tiene una gracia desde allí. Así que eso. Gracias, Cote. Y gracias por estar aquí. Perfecto. Está Nayeli también en la lista. Ujú. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Buenas Aquí tardes, en Nayeli. cuanto, hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta aquí sería, ¿de qué manera se puede aplicar o se puede hacer el uso de la art terapia en un grupo escolar, pero que vaya más allá de ello, que ayude también en lo que es su contexto familiar y social y en donde se haga participe tanto a su familia, vuelvo a lo mismo, como al contexto que lo rodea? Ujú. Ok. Pensando en vives en México, Nayeli, ¿verdad? Exactamente, en Puebla. Ok, voy a decir algunas cosas que no sé si responden necesariamente al contexto donde estás, pero voy a hablar como voy a saltar de ciertos lugares a otros. Uno pensaría, al menos en los marcos de la educación, que este diálogo entre la escuela, familia y comunidad es una intención de la construcción institucional en cualquier orden, ¿no? Uno entiende que esa es la relación. Eso nos pone en la mesa el tema clásico de que los docentes y las docentes hacen un trabajo fascinante en la escuela como frontera y la familia a veces se desentiende de lo que ocurre en la escuela. Es como si fuesen entidades divorciadas entre sí. Y tú te planteas una gran pregunta. ¿Cómo hacemos para que este trabajo no se agote cuando los niños cruzan la puerta y salen de la escuela o salen del colegio? Porque llegan a su casa y otros contextos. Por eso mencionábamos que eh, no hay un fenómeno causado directo, sino una correlación de fenómenos que pueden estar implicando factores que aquejan la salud mental de niños, niñas y adolescentes, donde fenómenos sistémicos implicarán cosas, por ejemplo, como hay niños que por estar en contextos de pobreza o vulnerabilidad social no tienen acceso a materiales. Hay niños que no tienen un lápiz. Uno pensará que eso no ocurre, pero nos ocurre. Y nos ocurre en todo orden. Ocurre en Chile, ocurre en Colombia, ocurre en México, ocurre en Latinoamérica. Colombia, por ejemplo, tiene un programa muy interesante que se llama Artes para la Paz, que justamente hace algo que va en línea a lo que tú estás describiendo. Y es que tratan de extrapolar intervenciones de arte, generando intervenciones plásticas, artísticas, de escritura creativa, de comunicación en ese orden, y sacar eso hacia la comunidad de la escuela, donde se invita a participar a los padres en procesos como creación de murales, rehabilitación de espacio público, talleres y procesos de expresión. Eso requiere un montón de trabajo por un lado y lamentablemente los gobiernos no suelen invertir mucho dinero en ello. Y esto sin establecer, insisto, una crítica tampoco y diciendo cosas que no sé si responden al contexto de Puebla en particular. Pero en la pequeña trinchera que a todos y todas nos convoca, uno puede empezar a crear esta mirada desde el arte hacia los niños, por ejemplo, diciéndoles cosas como esas. Hablando del objeto encontrado, un objeto encontrado es generar básicamente una visión creativa sobre objetos comunes. Tú no puedes decirle a los niños, mañana de camino a la casa me traen una roca que tenga una figura y la vamos a pintar, pero que la roca parece tener una forma. Entonces los niños llegan como, esto parece un corazoncito, esto parece un carrito, en la fantástica imaginación que los niños tienen. Entonces uno puede también decirle a los niños, vas a llevarle esta roca a tus papás y la van a pintar juntos. Entonces hay papás que colaboran en esto o no. Pero ese tránsito de ida y vuelta con una cosa se empieza a tornar relativamente interesante como mecanismo de comunicación. Se pueden hacer bitácoras de trabajo, de cosas que se hacen en la escuela y se llevan para la casa, por ejemplo. Y eso también puede ser desde ahí muy interesante, como un poco una especie de cuaderno comunitario, los niños lo van dibujando y es como dile a tu papá que me pinte algo, con toda la misma consigna que la arteterapia es, no importa si pinta feo o no, aunque sea una línea es una línea, y este diálogo de ida y vuelta puede ser beneficioso. Podrían sin duda alguna haber muchísimas otras alternativas, ciertamente, pero se me ocurren ahora rápidamente estas, pensando en lo que hicimos y a veces dentro del mismo marco, lo que los niños consumen les interesa y hacen dentro de ese mismo marco pasan cosas interesantes. Entonces creo que
por ese ángulo pudiera ser. Sé que respondo parcialmente a tu pregunta en virtud del tiempo. Tal vez en el curso podemos hablar mucho más de ello. Me gustaría hablar mucho más de aquello, pero en honor al tiempo, eso sería un poco lo que alcanzo a decir ahora, Nayeli. Gracias por estar aquí. Y eso. Muchas gracias, Gabriel. Yo tengo una duda aquí en el chat que para ver si la podemos responder rápidamente. Ujú. Son dos, una vez más cortita que la otra. La primera es que durante el seminario hemos visto estrategias de arte terapia basadas en artes visuales mayormente, pero me pregunto, ¿las artes escénicas como la danza o el teatro podrían generar beneficios similares en los adolescentes y jóvenes frente a la hiperconectividad y las búsquedas de validación en redes sociales? Si existe evidencia respecto a ello. Sí, totalmente, totalmente. Nos centramos en arteterapia principalmente porque la arteterapia como disciplina en general está enfocada en las artes plásticas y visuales y nuevos medios, si soy un poco ambicioso. Sin embargo, hay un marco más amplio que se llama el continuo de terapias expresivas, que abarca todo lo que las terapias expresivas vinculadas con artes son. Trabajo corporal en términos amplios, uso de la danza, justo aquí encontré la pregunta, biodanza nos comenta aquí Iris, también biodanza, psicodrama, dramaterapia, musicoterapia, eh, el mismo mecanismo de la arteterapia, y de ahí incluso hay derivaciones todavía más específicas. Por ejemplo, hay muñecoterapia, que hacer muñecos es algo que en arteterapia uno puede hacer, pero la gente que se especializó en esa rama, con títeres y muñecos, interpreta mecanismos de la animación del muñeco, que es un objeto creado, con la representación de la teatralidad. Entonces, eso tiene un componente en ese caso. Por supuesto que genera beneficios similares en el mismo trabajo. Creo que es también importante mencionarlo conectándolo con la pregunta de Nayeli también. Uno tiene que explorar los lenguajes que los niños y las niñas hablan. Por ejemplo, un profesor aquí en Chile, que además es un famoso, y ahora se me olvidó su nombre, justo ahora, que es un famoso que hace batallas de freestyle, son estas métricas y estas rimas y estas batallas como de retos de rap, si lo podemos ver de cierta manera. Y él es profesor de lenguaje y él le enseña a los niños en su escuela y en su colegio a través de esa lógica que ahí estamos hablando de música y de narrativa literaria. Entonces es muy, muy interesante y ciertamente desde ese mismo marco pudiera funcionar. Así que sí, efectivamente los beneficios son los mismos y hay hartísima gente haciendo cosas con ello. Cuando hablamos de arte terapia aquí, nos centramos más en estos materiales más directos, en las artes visuales, pero el marco es muchísimo más amplio que ese. Perfecto. Y la segunda pregunta es si tienes redes sociales en el que vas publicando o hablando de estos temas. Yo tengo una red social que se llama así, se las voy a escribir aquí. eh, @terapia de Chile. Ahí es, en ese Instagram pongo cosas. Si yo feliz de que me escriban, si me escriben yo les respondo, tal vez no con toda la velocidad que yo quisiera, pero yo respondo, yo vengo llegando y si me tienen paciencia, nos vemos allí. Ah, creo que lo puse solo para responderle a Nayeli directamente. Responder a todos, enviar al chat a todos en la reunión. Este es mi Instagram. Ah, no, hice otra cosa. Si Y quieres, claro, ahí arroba. podemos conversar un poco. Terapiarte, guión bajo Chile, ahí está. Ahora sí, ese Ahí es mi está. Instagram. Así que si me siguen por allí, ahí nos podemos poner en contacto. Y eso, dentro de la plataforma de Adipa sí, yo soy malo para la tecnología, tengo esa particularidad. Así que te agradezco, Emily, por acompañarme, si no, esto no sería posible. Dentro del canal de Adipa en YouTube, donde además pueden encontrar voces de profesionales asombrosos y gente haciendo cosas increíbles, al menos seminarios como este, de mi parte al menos he podido impartir alrededor de 7 seminarios aproximadamente, que es como charlas en distintos ángulos hablando de distintas cosas, de trauma, de cómo el arte y la música pueden ser mecanismos de reparación y bienestar, de trabajo comunitario, desde el fundamento más básico de la arteterapia y de los cursos disponibles en ADIPA en ese caso. Así que eso. Perfecto, Gabriel. Muchas gracias, ay, A por ti, Emily, tus muchas gracias. conocimientos. Voy a detener la grabación.